días. Hoy vamos a estirar el cuadrado lumbar. Este músculo es muy importante estirarlo, sobre todo para cuando tenemos dolor lumbar. Bueno, vamos a ver cómo es este músculo. El cuadrado lumbar tiene tres tipos de fibras. Nosotros solo vamos a estirar, con este estiramiento vamos a trabajar sobre dos de ellas, que son las iliovertebrales, que vienen desde la parte de la pala ilíaca a las espinosas a las transversas de las vértebras, y vamos a incidir también sobre las costovertebrales, que vienen desde las últimas costillas, las dos flotantes, a las transversas vertebrales. Luego tiene otro tipo de fibras que sobre ese necesitamos otro estiramiento que ya lo haremos más adelante, que viene de las costillas a el ilíaco, que son las iliocostales. Pero esas lo dejamos para otro vídeo. Ahora vamos a estirar las iliovertebrales y las costovertebrales. La función que tiene el músculo en general pues es lateralizador del mismo lado de la columna y rotador del mismo lado de la columna. Tenemos que hacer una lateralización contraria y una rotación contraria. Entonces, ahora vemos cómo se hace. Vamos a ello. Bueno, este estiramiento lo vamos a hacer en el suelo. Yo, para no mover la cámara, lo voy a hacer aquí. Voy a tomar de suelo la camilla. Entonces, nos sentamos en el suelo. El cuadrado lumbar que queremos estirar, tenemos que doblar esa misma pierna. Lo que conseguimos al doblar esta pierna es que el ilíaco vaya un poquito hacia posterior y bloquear la cadera. Así, solo lo único que movemos es la columna. El movimiento va a ser ir hacia adelante, pero como tenemos que hacer una lateralización contraria y una rotación contraria, lo que hacemos es la mano llevarla a la parte externa de la otra pierna y tratar de llevar el codo hacia el pie. Y ahí lo que hacemos es la lateralización y la rotación. Esto ahora no lo vemos, pero luego cambiamos la toma para que lo veáis. Entonces, ponemos hacia afuera, llevamos el codo hacia ese pie, y ahí poquito a poco llegamos a una puesta en tensión donde moleste. Cuando molesta, ahí aguantamos, relajamos bien todo el cuerpo, y cuando se vaya pasando, un poquito más. Así hasta 30 segundos, un minuto como siempre. Vuelta en posición despacito y ya está. Vale, como hemos dicho antes, esta mano recta, la otra por la cara externa de la pierna y el codo hacia adelante. Y ahí lo mismo. Llegamos a la puesta en tensión, nos relajamos y cuando se pase, un poquito más hacia adelante. Con este vídeo ya sabemos estirar parte del cuadrado lumbar. Espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, me lo escribís en los comentarios y yo os lo respondo. Venga, un saludo.